¿Qué es una planta? Las plantas, al igual que los animales, son seres vivos, porque nacen, crecen, respiran, se alimentan, se reproducen y mueren. Los animales son organismos heterótrofos, porque no son capaces de fabricar su propia comida y tienen que alimentarse de plantas o de otros animales. Sin embargo, las plantas son organismos autótrofos, porque son capaces de fabricar la comida que necesitan utilizando la energía del sol. Las plantas son los únicos seres vivos que pueden producir su propio alimento. Las hierbas, los helechos, los arbustos y los árboles son plantas. ¿Cuántas plantas conoces? Seguro que muchísimas. Algunas te las comes, como la lechuga, las espinacas o la coliflor. Otras tienen frutos o semillas que se comen, como las manzanas, las naranjas y los cereales. Además, algunas plantas adornan nuestros parques y jardines con sus bonitas flores, como las margaritas, las rosas o los tulipanes. Hay unas 260.000 especies de plantas. Las hay de diversas formas y tamaños, desde algunas muy pequeñas hasta otras muy grandes. El cuerpo de las plantas. Fíjate en alguna planta. Seguro que distingues fácilmente las hojas y también el tallo. La mayoría de las plantas que conoces están formadas por 3 partes: el tallo, las hojas y la raíz. La raíz es más difícil de ver porque está escondida dentro de la tierra. ¿Te gustan más las raíces? Las zanahorias que tantas veces has comido son raíces de la planta. La raíz sujeta a la planta al suelo y absorbe el agua y las sales minerales que ésta necesita. La raíz crece hacia el interior de la tierra. Normalmente, la planta desarrolla una raíz principal de la que salen otras más pequeñas, que se llaman raíces secundarias. Las raíces tienen unos pelillos llamados pelos radicales, por los que absorben el agua y las sales minerales. Algunas raíces, como sucede en la remolacha, la zanahoria o el rábano, almacenan nutrientes. El tallo sostiene las hojas, las flores y los frutos. También es el encargado de repartir el agua y el alimento por toda la planta. El tallo tiene una especie de tubos, llamados vasos conductores, que transporta la savia. Unos tubos llevan el agua y las sales minerales desde las raíces hasta las hojas. Otros transportan el alimento desde las hojas hasta el resto de la planta. Los tallos de algunas plantas, como el clavel o el de diente de león, son delgados y verdes. Los árboles, en cambio, tienen tallos gruesos y fuertes que reciben el nombre de tronco. Las hojas son una especie de láminas de color verde que salen del tallo y de las ramas. Están unidas al tallo por un rabillo que recibe el nombre de peciolo. La parte superior de la hoja se llama haz y la parte inferior se llama embés. La hoja es una parte muy importante de la planta.
Es una fábrica encargada de producir alimentos. Utilidades de las plantas. Las plantas tienen multitud de utilidades. Sus semillas, frutos, hojas, tallos y raíces constituyen alimentos imprescindibles. ¿Cuántos de los alimentos que normalmente comes provienen de una planta? Todas las frutas y las verduras son partes de alguna planta. El chocolate se obtiene del fruto del árbol del cacao. Las semillas de algunas plantas sirven para preparar aceites. Otras plantas, llamadas plantas aromáticas, se aprovechan para dar color, sabor y aroma a las comidas. La pimienta, el orégano, el tomillo, el azafrán, la canela, la menta y la vainilla son algunas de las sustancias aromáticas, también llamadas especias, más usadas. La semilla de los cereales, como el arroz, el maíz, el trigo, la cebada, la avena y el centeno, son importantes productos alimenticios. La madera de muchos árboles nos sirve para fabricar muebles, adornos y papel. El algodón se utiliza en la confección de prendas de vestir. Muchas plantas nos proporcionan medicinas. También nos han dejado combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, de los que se obtiene energía. Además, al realizar la fotosíntesis, las plantas desprenden oxígeno a la atmósfera. Por tanto, son la principal fábrica de oxígeno de la Tierra, lo que ha permitido que los seres vivos puedan desarrollarse. ¿Qué es la raíz? La raíz es la parte de una planta que está bajo tierra y sujeta la planta al suelo. Esta parte puede tener distintas formas. Fíjate, algunas plantas tienen una raíz principal gruesa de las que salen otras más finas. Otras plantas tienen muchas raíces de tamaño parecido y otras tienen raíces gruesas que sirven para almacenar alimentos, como la remolacha. ¿Qué es un tallo? El tallo es la parte de la planta que crece por encima del suelo y sostiene las hojas, las flores y los frutos. El tallo se suele dividir en varias ramas. Hay dos tipos diferentes de tallos, los leñosos y los herbáceos. Los tallos leñosos están formados por madera y son duros y rígidos. Se encuentran en los árboles y los arbustos. Los tallos herbáceos son blandos y flexibles y tienen color verde. Este tipo de tallo se encuentra en las hierbas. Presta atención. Los árboles tienen un tallo leñoso y grueso llamado tronco. Sus ramas son duras y nacen en la parte alta. Los arbustos, en cambio, tienen el tronco más corto que los árboles, por eso sus ramas nacen cerca del suelo. ¿Qué son las hojas? Las hojas son las partes verdes de la planta que nacen en el tallo. Están formadas por el peciolo y el limbo. El peciolo es la parte que une la hoja al tallo, y el limbo es la parte más ancha y plana de la hoja. Los árboles de hoja caduca son los que pierden sus hojas en otoño, como el fresno y el chopo. Otros árboles como el pino o la encina no pierden sus hojas a la vez, sino que las van cambiando poco a poco de manera que siempre tienen hojas. Son árboles de hoja perenne. Las hojas se pueden clasificar, fíjate. Según el borde encontramos hojas de borde liso, dentado o lobulado. Según la forma del limbo encontramos redondeada, ovalada, elíptica, lanceolada, triangular, acorazonada, palmeada, lineal o aguja.
¿Cómo se clasifican las plantas? Las plantas se clasifican en dos grandes grupos, plantas sin flores y plantas con flores. Dentro de las plantas sin flores encontramos los musgos y los helechos. En el grupo de las plantas con flores encontramos dos tipos, las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas son aquellas plantas que tienen flores pero no tienen frutos. Las angiospermas son aquellas plantas que tienen flores y también tienen frutos, por ejemplo, el naranjo. ¿Cuáles son las partes de una flor? La flor es la parte de la planta que contiene los órganos reproductores. En la flor se pueden distinguir varias partes, fíjate. El cáliz está formado por unas hojitas verdes llamadas sépalos que protegen la flor. La corola es la parte más vistosa de la flor, está formada por unas hojas coloreadas llamadas pétalos. Los estambres y el pistilo son los órganos reproductores de la planta. ¿Cómo es la reproducción de las plantas? La reproducción de las plantas ocurre en varios pasos. Vamos a verlos. Primero, en los estambres de la flor se forman los granos de polen. Un grano de polen llega al pistilo de otra flor. El pistilo madura y se forma el fruto. Después, en el interior del fruto se encuentran las semillas. Una semilla cae al suelo, germina y da lugar a una nueva planta. ¿Cómo es la función de relación en las plantas? Las plantas son muy diferentes de los animales, no pueden desplazarse y no tienen órganos de los sentidos ni sistema nervioso. Sin embargo, también realizan la función de relación, es decir, responden a cambios de su entorno. Algunos ejemplos son los siguientes. Las plantas crecen hacia la luz, pues la necesitan para realizar la fotosíntesis. Las raíces de las plantas crecen hacia donde hay agua. Algunas plantas, como la mimosa, cierran sus hojas cuando algo las toca. Las plantas trepadoras, como la hiedra, se enrollan alrededor de otras plantas para crecer. Algunas plantas, como el don Diego de día, abren sus flores durante el día. Otras, como el don Diego de noche, las abren durante la noche.